Amén. Entonces vamos a hablar de guerra espiritual. Amén. Vamos a hablar de la guerra espiritual, una batalla que se pelea día a día y es por tu mente. ¿Ok? Recuerde que hay tres cosas que tienes que aprender: guerra espiritual, batalla espiritual y combate. Son tres cosas distintas. La guerra es general, ¿ok? Una guerra mundial, una guerra general, amplia. Una batalla es por una región, por una zona. En este caso vamos a hablar de la batalla por la mente, ¿ok? Y un combate ya cuerpo a cuerpo, cuando dos soldados se enfrentan cara a cara. Cuando tú ministras liberación de tú a tú, que oramos por las personas, tuercen los ojos, hablan feo y nos maldicen y nos dicen grosería y dicen que nos van a matar. Eso es un combate cuerpo a cuerpo, donde tú tienes que tener los ojos pelados, porque el demonio te zumba garrotazo y bueno, lo que pueda. Ese es otro tipo de cosas. La que vamos a hablar ahorita es de una batalla, la batalla por tu mente. Escúcheme bien. Hay milagros que suceden cuando Jesús toca a los seres humanos. Pero hay otros milagros que suceden cuando el hombre o los seres humanos tocan a Jesús. En Lucas 4:40 dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Fíjense ustedes, Jesús ponía la mano sobre cada uno de ellos y los sanaba. También tenemos el caso de la hija de Jairo, que murió, en Lucas 8:54 y 55, que dice: mas él, tomándola de la mano, Jesús la tomó de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Ok, aquí vimos dos milagros que Jesús hizo tocando a las personas. Pero hay otros casos donde Jesús no fue el que tocó a las personas, sino que las personas fueron las que tocaron a Jesús. Vemos el caso de la mujer del flujo de sangre. En Lucas 8:44 y 45 dice: y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces él dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Ve? La mujer recibe el milagro, pero fue porque ella tocó a Jesús, no porque Jesús la tocó a ella. Entonces nosotros tenemos que estar claros: todos nosotros batallamos a diario, aún siendo creyentes, y estamos esperando ser tocados por Jesús, en lugar de nosotros, que conocemos las Escrituras, ir y pelear la batalla y vencer todos los obstáculos que nuestros enemigos nos coloquen en el camino para poder llegar y tocar a Jesús. Entonces, la guerra más grande del diablo tiene en este tiempo contra los creyentes es por tu mente. Acuérdense siempre de eso. La guerra espiritual más violenta que Satanás tiene contra los seres humanos es por su mente. Muchos luchan a diario con problemas de ansiedad, de depresión, de ira, de falta de pureza, con los pecados sexuales, con la pornografía, etc. La batalla es intensa, ¿dónde? En nuestra mente. Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ok? Entonces siempre hay una lucha interna en nosotros, siempre, en todos nosotros, porque queremos hacer las cosas bien, como Dios manda, pero no las hacemos bien. Y esa es una batalla que tenemos todos los seres humanos, aún los creyentes. Romanos capítulo 7, versículo 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí hay una batalla interna fuerte. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ok? Dice el verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En usted y en mí vive el pecado. Oye, pero Jesucristo no llevó todos los pecados a la cruz del Calvario. Sí, todos. Todos tus pecados fueron
lavados en la cruz del Calvario. Pero hay un pecado que ya yo les he explicado a ustedes, que Jesús nos hizo dos favores en uno, bello. El primero, muere, derrama su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos delante del Padre. Amén. El Padre nos ama y nos acepta porque fuimos lavados con los pecados por la sangre de Cristo. Pero hay un problema, hay un pecado todavía, un pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese pecado? Cristo lo resolvió también. ¿Cómo lo resolvió Jesucristo? Muriendo y resucitando. Cuando Él resucita, Él vino a hacer templo y morada en nuestro cuerpo, ¿ok? Y nos ayuda porque el pecado que mora en nosotros es la carne, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adámica, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ok? Y la Biblia es clara en el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23, que dice que mudará el etíope su piel o el jaguar sus manchas, así vosotros poder hacer el bien estando habituados a hacer lo malo. Y Romanos capítulo 8 versículo 7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. Entonces, ¿cómo hacemos? Jesús vive ahora en nosotros para ayudarnos en ese pecado, ¿ok? Cuando Jesús toma vida en nosotros, como lo dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Y cuando tú estás crucificado, estás matando al yo, está muriendo la carne. Mas no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, ¿ok? Y si Cristo vive en ti, ya tú tienes menos problemas con el pecado, que es tu naturaleza caída. Porque Pablo dice en el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo. Por aquí está hablando Pablo desde el Espíritu. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, es decir, la carne. ¿Ok? Verso 24, el mismo Pablo exclama y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser libre de esos malos pensamientos? ¿Ah? ¿Cómo podemos ser libres de esos malos pensamientos? Si yo sé que mis pensamientos dirigen mi vida. Porque Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Así que tus pensamientos deciden o guían tu vida, ¿ok? Porque Jesús dijo, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces debemos recordar una de las tantas promesas que el Señor Jesucristo nos hizo para nosotros en este tiempo, y eso está en Juan 8:31 al 36, donde dijo a los judíos que habían creído en él, escuche bien, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú dices que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, para ser libre de tus malos pensamientos, ¿qué tienes que hacer? Te lo dice claramente Jesús, si vosotros permaneces en mi palabra. ¿Qué tienes que hacer entonces? Permanece buscando, leyendo, escudriñando, como lo dice Juan 5:39. ¿Ok? Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que hay vida eterna. Entonces, cuando tú permaneces en la palabra de Dios, eres verdaderamente un discípulo de Jesús. Y entonces, como eres un discípulo de Jesús y permaneces en su palabra, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Amén. ¿Qué verdad te hace libre? ¿Qué verdad te hace libre? La verdad que tú conozcas. Porque la Biblia es verdad, pero mucha gente, aunque la lee, no tiene la revelación del Espíritu Santo, sino que son gente que estudia por encimita, no en la profundidad del Espíritu. Por lo tanto, no han conocido la verdad.
Por eso siguen siendo esclavos de la mentira, porque la mentira es pecado. El diablo es el mentiroso. La fuente de la maldad y de la mentira es Satanás, porque él es mentiroso y es padre de mentira. Toda mentira que tú tengas en tu mente es producto de Satanás, y esa te va a hacer esclavo. Pero cuando conoces la verdad, porque has permanecido en la palabra y eres un verdadero discípulo de Jesús y has conocido entonces la verdad te hace libre. ¿Ok? Aquí está el secreto de la liberación de la verdadera guerra espiritual. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre si vosotros permanecéis en mi palabra. Así que nada puede producirnos más alegría a nosotros y a nuestro Padre Celestial que practicar la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Escuche bien, la verdad. En segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. ¿Ok? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, escúcheme bien, presta atención para que pueda captar en su espíritu. La guerra espiritual es un conflicto entre dos mundos o dos reinos. El reino de las tinieblas, como lo dice Mateo 12:26, dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahí estamos viendo un reino que Jesucristo dijo que Satanás tiene un reino, que es el reino de las tinieblas, o el reino de las mentiras, o el reino de la ignorancia. ¿Ok? Y el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de la verdad, al cual nosotros fuimos trasladados. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra tinieblas se transfiere como ignorancia, se traduce como ignorancia, ¿ok? Como falta de conocimiento. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, que es el reino de la luz. Amén. La luz, Cristo es la luz del mundo, que nos ilumina en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos da el conocimiento de la verdad. Entonces, la guerra espiritual, ¿ok?, que hay por la mente de nosotros, los seres humanos, es el representante, entre el representante de las tinieblas, que es un ser muy mentiroso y tiene engañada a la iglesia y a sus miembros desde hace mucho tiempo. Escúchame bien, ahora aquí vamos a entrar más en materia profunda espiritual. El príncipe de la mentira, el rey de las tinieblas y de las mentiras, que se llama Satanás, tiene engañado desde hace muchos años atrás a la misma iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo, hermano, dice eso? Vamos a seguir leyendo la Biblia. En Juan 8:44, el mismo Jesucristo le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Recuerda que el diablo fue creado en verdad al principio. Él era un ángel de luz. Satanás era un querubín protector. Lea Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 y se dará cuenta, para que usted vea que él era un querubín. Hermoso era en todo. Pero mira lo que dice. Dice que y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? No hay verdad en él. Se le acabó todo. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo mismo habla. Fíjense ustedes lo tremendo mentiroso que es el diablo. Cuando habla mentira, de suyo mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo aquel que es mentiroso es hijo del diablo. Todas las mentiras que tú digas viene y tiene una fuente, una raíz. Y la raíz es el padre de las mentiras. ¿Ok? Pendiente con eso. Entonces, la astucia de Satanás es tal, con el engaño y la mentira, que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, se lo dijo ¿a quién? A la iglesia de los Corintios. Ojo con esto. ¿Qué le dijo? Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Satanás es tan astuto y tan mentiroso que ha llevado a algunas iglesias a pelear una batalla que él no está peleando. Hay iglesias peleando batallas, los cristianos solitos. Yo no sé contra quién pelea, me imagino el diablo viéndolo muerto de la risa. He visto iglesias donde hacen unas muecas y unas piruetas como que si son Vegeta o Goku, los Super Saiyajin. He visto uno que dice espadas de fuego y cosas raras. Hermano, te voy a decir una cosa para que vayas aprendiendo. La batalla espiritual no ha sido ni será una lucha de poder entre dos reinos, jamás, porque Satanás no tiene cómo pararse delante de Dios a luchar por poder. Entonces la batalla o la guerra espiritual no es por poder, el poder de Cristo. Te arrebato ahora a mi familia, Satanás, te quito, Satanás, la familia mía está en manos de Dios, no del diablo. ¿Me está entendiendo? Dice la Escritura que Jesucristo mismo dijo en Juan, capítulo 10, versículo 9, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebata de mi mano. Así que tus hijos, nuestra familia, está en las manos ¿de quién? De Jesucristo. Entonces yo no tengo que luchar. La lucha no es por poderes. Vamos a clamar, las iglesias están engañadas. Vamos a clamar, Satanás, atamos, debilitamos y quebrantamos tu poder. Error doctrinal. ¿Por qué es un error doctrinal? Porque la batalla no es un encuentro de poderes, sino una batalla por la verdad. Por la verdad. Satanás es el padre de la mentira y lucha contra la verdad, que es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, y su palabra es verdad. Y Satanás es un mentiroso y él va a utilizar la mentira para poder dominar a las personas. En Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Entonces ya Satanás no tiene poder. Entonces tiene engañado a las iglesias. Fíjate tú que es tan astuto y tan mentiroso que hay iglesias que pelean contra los demonios por los poderes, utilizando el poder de Dios, espadas de fuego, centellas asiáticas y cosas raras, ¿sí? Entonces están equivocados, hermano. Aquí tenemos es que la batalla es en la mente y es entre la verdad y la mentira. Usted se ríe, pero estoy hablando de verdad. Estoy diciendo lo que dice la Biblia, ok. Ahora bien, entonces la batalla es por la verdad. Y Satanás, el mentiroso, ha desviado a muchas personas que dicen ser cristianos. Romanos, escucha esta palabra, ¿ves? Agárrala en el espíritu. Romanos 1:25 dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hicieron entonces estos hombres? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y la adoraron. Es más, ni siquiera, escúcheme bien, en el jardín del Edén fue una lucha por poder, sino la batalla era por la verdad contra la mentira. Y allí la mentira o el mentiroso le ganó al hombre. Génesis 3, del 1 al 5 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ven? ¿Qué hizo Satanás? Utilizó poder, utilizó la mentira y el engaño. Esa es su fortaleza, la mentira. Por eso que él es mentiroso y es padre de mentira. Esa es la guerra espiritual que nosotros estamos peleando en este tiempo. Y la guerra es en nuestra mente. Esa es la batalla que estamos hablando, de nuestra mente. Porque ahí es donde llegan todas las informaciones mentirosas que a veces le compramos al diablo. En Romanos 1:25 leímos que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira del diablo.
y sirvieron y adoraron a la criatura. ¿Y qué es una criatura? ¿Qué es una criatura? Algo que es creado por el hombre y no por Dios. ¿Ok? Porque Dios es el creador. ¿Y qué es una criatura? Algo creado, que es el hombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué cambiaron la gente? ¿Qué ha cambiado la iglesia? La iglesia ha cambiado la verdad de Dios por la mentira del hombre que viene inspirado por el padre de mentira. ¿Ok? Porque la palabra es la verdad. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios es la verdad y su palabra es verdad. Ahora, ellos han cambiado, hasta hoy día muchas iglesias han cambiado la verdad de Dios por la mentira del diablo a través o inspirando a los hombres. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Cada vez que los hombres cambian la verdad de Dios por las mentiras de los hombres o del diablo, porque las mentiras vienen inspiradas, ya usted sabe, por el diablo, se convierten en unos idólatras. Según Romanos 1:25, y el 26 dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Ejemplo, voy a un ejemplo: la Santísima Trinidad Divina, o las tres distintas divinas personas, que son coiguales, pero diferentes, que son separadas, pero unidas, que son tres, pero que no son tres, sino que son un tres en uno. Mira, escúchame bien. Dicen de paso que Jesucristo es el segundo de la Santísima Trinidad. Y eso es algo creado por hombres, inspirados por el diablo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el mismo Satanás? El padre de la mentira. Y en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, exactamente del 20 de mayo al 25 de julio, se reunieron. ¿Quiénes? Punto número 1, el Papa Silvestre I. Punto número 2, los emperadores romanos. Eran 300 emperadores romanos, o sea, la Iglesia Católica, hermano. ¿Quién creó la Santísima Trinidad o las tres distintas divinas personas? Dios. Y la gente adora a la Santísima Trinidad. Quiere decir que estás adorando algo creado por el hombre, inspirado por el diablo, y no a lo que Dios dice en su palabra. Porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia ni en una sola parte. Pero empiezan a inventar la gente, para que tú veas. Empiezan a inventar porque no han leído, no han estudiado. ¿Ve? Y Jesucristo dijo: si permaneces en mis palabras, serás verdaderamente mi discípulo. Hay que estudiar, hermano. Hay que estudiar. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Quién fue el que llamó a esa reunión? Primero que nada, el Papa Silvestre I. Habían 300 obispos. Y el que convocó todo fue el emperador romano Constantino, que como estaba en el poder, era prácticamente un caudillo, y entonces se sentía tan poderoso, estaba agradecido por Dios, llamó a la iglesia, se reunieron los obispos de la Iglesia Católica: Atanasio, Alejandro de Alejandría, Ocio, un obispo de Córdoba, Marcelo de Ancira, y un sacerdote llamado Arrio, que se opuso y dijo que Dios no es ninguna trinidad ni triunidad, sino que Dios es uno y único, y lo excomulgaron y tuvo que huir junto a su amigo, un obispo llamado Eusebio, que también estaban claros en eso. Y al que agarraron diciendo que Dios no era Santísima Trinidad ni tres distintas divinas personas, lo quemaban vivo por hereje. Hoy día no te matan porque le da rabia. El que tiene ya esa mentira de Satanás, porque cuando tú compras, el poder del diablo, el único poder que tiene Satanás es venderle la mentira a la gente. Y cuando tú compras esa mentira, oye hermano, esa mentira de la Santísima Trinidad se la venden a uno desde que tú estás en la escuela. Yo hice la primera comunión católica cuando era niño. ¿Y qué es lo primero que me dan en el catecismo? Las tres distintas divinas personas que son iguales, pero que son separadas, pero que son juntas, que no. Una cosa que no tiene fundamento bíblico, que es como el huevo, que el huevo tiene clara, amarilla y cáscara. O si no, te dicen que es como el agua cuando está congelada, que es hielo, que es sólido, que es gaseoso, pero que es agua. Mentira del diablo. Escúcheme bien lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Yo agarro Biblia. Si no está en la Biblia, no te creo. Ni que me lo pinte, ni que me lo ponga como me lo ponga. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6 dice que nadie piense más
de lo que está escrito, no sea que se envanezcan unos contra otros. Así que si no está escrito la Santísima Trinidad Divina ni las tres distintas divinas personas, yo no se los voy a creer nunca. ¿Ok? Porque esa mentira la había comprado, pero cuando conozco la verdad me hace libre. Amén. Y eso es lo que estoy tratando de que ustedes entiendan, que conozcan la verdad. ¿Dónde menciona la Biblia que Dios es Trinidad, que es trino o triuno, y que Jesús es el segundo? ¿Ah? Cuando que Jesús dijo que Él era el alfa y el omega, Él era el primero y el último. ¿Por qué entonces inventa? ¿Quién inventó eso? El hombre. La iglesia católica y los evangélicos han venido siendo engañados desde hace mucho tiempo y están adorando idolátricamente a un Dios triuno, que es tres personas distintas divinas, una cosa loca que no aparece en la Biblia. Tenga mucho cuidado, conozca la verdad para que sea libre. Esa es la guerra espiritual en la mente. Satanás no pelea con el poder que él tiene de Super Saiyajin. Satanás pelea con la mentira desde el Edén, cuando engañó a Eva y a Adán. Desde allí viene engañando a los seres humanos. ¿Cuánta gente no hay engañada en la mente? Y el que le compra la mentira, hay hombres que creen que son mujeres. Y si tú le compras esa mentira al diablo, te cree mujer y después quieres hasta derechos, quieres derechos legales y constitucionales, pelean. ¿Ah? Eso es una mentira del diablo. ¿Estamos claros? El aborto, quieren pelear y derecho constitucional del aborto. Eso es una mentira del diablo, pero muchos la compran y lo creen y lloran y hacen huelga y todo. Ay, Dios, cuidado con eso. Mire, la Biblia me enseña que Dios es uno, no es trino, ni triuno, ni trinidad. Y si no, vamos a buscar, te dejo como tarea, que me busque donde dice la palabra Trinidad, que diga Dios es Trinidad, Dios es la Santísima Trinidad Divina, o que me diga que Dios es trino o es triuno, que me lo diga la Biblia. Si alguno habla, 1 Pedro 4:11 lo acabo de leer, hable conforme a la palabra de Dios. Y 1 Corintios 4:6 dice, nadie piense más de lo que está escrito. Hagámosle caso a Jesucristo, que dijo claramente, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Ok? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Entonces, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos enseña por su palabra? Vamos a leer, vamos a partir desde el fundamento bíblico de la doctrina del cristianismo que está en la Biblia. No inventando doctrina, sino la que está en la Biblia, que es la de Dios. Efesios 2:20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Los apóstoles, los profetas y Jesucristo. Y todos ellos escribieron y nos dejaron la claridad, la verdad en la Biblia, porque toda la escritura es inspirada por Dios, ya se lo dije, amén. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 4:35. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ah, pero la iglesia universal creó un Dios trino, que son tres, pero resulta que la Biblia me dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro. Si Dios lo dice, yo le creo a Dios, al Creador, y no a sus criaturas. ¿Me entiendes? Que fueron 300 obispos, el Papa Constantino, Atanasio, ¿me entiendes? No le creo. Alejandro de Alejandría, no le creo a los porque si no me convierto en un idólatra, voy a idolatrar, voy a adorar a algo que fue creado por el hombre y no lo que es verdaderamente creado por Dios. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Ah, no, pero ellos inventaron que hay tres dioses, ¿ves? O un Dios en tres personas. Eso lo inventó el hombre, no Dios. Escúcheme bien, tenga mucho cuidado. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hasta ahora la Biblia me dice que Dios es uno y no trino, ni triuno, ni trinidad. Deuteronomio 32:39 que dice, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Ah, no, pero esto inventaron que hay tres, que hay dos más. ¿Ves? Que el Hijo y el Espíritu Santo están, que son todos los tres son Dios. Hermano, escúcheme bien, yo creo en el Padre, escúcheme, yo creo en el Hijo y yo creo en el Espíritu Santo, pero yo estoy claro y seguro que la Biblia me ha enseñado que Dios es uno, único e indivisible. Amén. ¿Que quién es Jesucristo? Jesucristo es el mismo Jehová, no es otra persona distinta divina.
Lo único que dice la Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, el creador se manifestó en carne. Ok, primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y primera de Corintios capítulo 4 versículo 8, capítulo 8 versículo 6 dice claramente que para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, un solo Dios, el Padre. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el mismo Dios en su manifestación humana, ok, se hizo hombre, y esa manifestación se le llama hijo, pero no es otra persona distinta, divina, de una supuesta santísima Trinidad. Olvídense de eso, tengan mucho cuidado, porque si tú le compras esa mentira al diablo, le estás dando poder a Satanás sobre tu mente, y ahí es donde está la guerra espiritual. ¿Qué dice Isaías 43, 10 y 11? Dice, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El único salvador es Jehová. Amén. Y se manifestó en carne. Amén. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Qué significa Jehová? Jehová es traducción del hebreo de Adón, de Adonai, que significa Señor. ¿Ok? Jehová significa Señor. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, versículo 15? Este es mi nombre y con él se me recordará para siempre, Jehová. ¿Cómo recordamos nosotros acá en el Nuevo Testamento? Filipenses 2:11 dice la Biblia que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa Adonai? Si lo traduces al hebreo, es Jehová. Mi hermano querido, estudia la Biblia. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el mismo Dios. Él es el Padre y Él es el Hijo y es el Espíritu también. Hermano, ¿cómo puede ser tu papá de tú mismo? Dicen algunos que no saben, porque lo que tienen es superficialmente un conocimiento de Biblia, superficial, pero no espiritual. Cuando Dios te lo revela, tú te vas a dar cuenta que así como Jesucristo es el alfa y el omega, si lo crees, es el primero y el último, si lo crees, ¿verdad? Es el sacrificio, Él es el cordero y también es el sumo sacerdote, ¿verdad? Sí, lo creo. Ajá. ¿Cómo puede ser entonces cordero, sacrificio? ¿Y cómo puede ser el sacerdote el que hace el sacrificio? ¿Cómo puede ser el primero y cómo puede ser el último? Y no crees que Él es el Padre y es el Hijo también. Jesús dijo claramente, escúchame bien, en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 44 y 45, Jesús le dijo a la gente, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, no me ve a mí, sino al que me envió. Entonces, ¿qué te está diciendo, hermano? Si tú tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te revela esta verdad, te vas a ser libre de las mentiras del diablo y la guerra espiritual en tu mente ya no va a continuar, continuará con otro. Pero ya tú vas a ir siendo liberado día tras día y vas a ver que vas a disfrutar de la bendición de Dios. Amén, porque hay muchos evangélicos, sí, hermano, hay muchos cristianos que tú sabes, conocen Biblia por encimita y saben cómo bloquear las cosas del mundo para su propio sufrimiento. Se ponen tristes, pero no saben cómo revelar las cosas de Dios para su propio gozo y para su propio bienestar, sino que solamente viven todo el tiempo, eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo. No conocen Biblia. O sea, en pocas palabras, hay una palabra que dice la Biblia que Jesucristo es un milagro, donde le puso un hombre con pantano, le puso los ojos porque era ciego y le preguntó que si veía, ¿qué ve? Y él dijo, veo. Eso está en Lucas capítulo 8 versículo 22 al 25. ¿Qué ves? Él dice, veo a los hombres como árboles. Allí nosotros, analizando esa escritura, podemos darnos cuenta que no podemos decir que el tipo estaba ciego todavía porque veía, pero tampoco podemos decir que veía del todo porque veía a los hombres como árboles, ¿verdad? Así hay muchos evangélicos, tú no sabes si son ciegos o ven. ¿Ven? ¿Por qué? Porque caminan en la vida espiritual, y te voy a ser sincero, ellos no sé lo que ven, ellos no saben lo que ven. Tú no sabes si son evangélicos. Un día te dicen, varón, yo no sé si Dios de verdad me querrá o me dejará entrar. Y otro día dicen, aleluya, gloria a Dios. Ellos están como ese hombre, todavía no están bien. El milagro en ellos todavía no ha sido completo. Tiene Dios
nuevamente hay que darle un toque divino para poder aclarar el panorama. ¿Y cómo aclara Dios el panorama? Cuando conoces la verdad te hace libre. La verdad, ¿cuál verdad te hace libre? La verdad que tú conozcas. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen los apóstoles en la Biblia? En Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. No dice que es trino ni es trinidad. 1 Corintios 8:4 dice, no hay más que un Dios. Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios. Apocalipsis 4:2 dice que Juan vio en el cielo un trono y en el trono uno sentado. Efesios 4:6 dice que hay un solo Dios y Padre de todo. Cuando conoces la verdad te hace libre de la mentira del diablo que te venía engañando por muchos años. Escúcheme bien. 1 Timoteo 1:17 dice, al único y sabio Dios, único y sabio Dios. Y 1 Timoteo 6:15 y 16 dice, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dice, el único, el Rey de reyes es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El Rey de reyes, escuche bien, ninguno de los hombres ha visto, el único que nadie nunca ha visto, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Y quién es el Rey de reyes? Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? El único Dios verdadero, como lo dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Primera de Juan 5:20 dice claramente, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando tú conoces la verdad te hace libre, hermano. Y eso es paulatino. Dios te va a ir ayudando a medida que tú vas escudriñando con la ayuda del Espíritu Santo, y ya la guerra espiritual que es en tu mente por la verdad, Satanás la pierde. ¿Ves? Porque conoce la verdad y va siendo liberado. Pácata. Ahora vemos qué dice el mismo Jesucristo. Vamos a ver si Jesucristo dice que Dios es una Trinidad. Vamos a ver qué dice. Marcos 12:28 y 29 dice, acercándose uno de los escribas le preguntó, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de todos? Le dijo a Jesús. Verso 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 32 dice que entonces el mismo escriba, de paso, le dijo, bien maestro, verdad dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Entonces, Dios es uno, no es trino, ni Trinidad, ni Santísima Trinidad, ni nada de eso. Olvídese de eso, hermano. Eso es inventado por el hombre en el Concilio de Nicea en el año 325. Ya le dije que asistieron 300 obispos según la historia. Escúchame, te voy a decir otra cosa para que vayas aprendiendo. Es tan malo el diablo que engaña a la gente que cuando tú le preguntas a cualquiera que cree en la Santísima Trinidad o en las tres distintas divinas personas, tú le preguntas, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de todo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Sí, tienes razón, pero me mochaste el primer versículo. ¿Por qué? Porque se cae la Trinidad. Apréndetelo completo desde el verso 29, donde dice, Jesucristo dijo, el primer y gran mandamiento de todo es, oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. No lo citan. ¿Por qué no te lo enseñaron? ¿Por qué te enseñaron de la mitad para abajo? Luego dice, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el otro mandamiento es, y el segundo es similar, dice, o igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en pocas palabras, mire, los evangélicos están tan engañados por el diablo que violan los únicos dos mandamientos que Jesucristo estableció en el nuevo pacto. Dicen, Jesucristo dijo, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y dicen que Dios es Trinidad. Ya ahí violaron el mandamiento, para que tú veas. Y dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Y te voy a decir la verdad. Mentira que aman a nadie, yo. Mentira. ¿Tú sabes por qué? Hermano, mire, yo vengo del mundo. Y cuando yo estaba en el mundo, le voy a echar un cuentico así por encimita. No muy profundo, pero un testimonito que nada más para salirme un poquito. Yo me cansé en el mundo de buscarme problemas que no eran míos. Problemas porque se metían con un amigo mío. Bastantes hombres están en las cárceles pagando homicidios porque mataron a alguien que se metió con un amigo. En el evangelio no es así. El evangelio te están casando que tú hagas algo malo, no para orar por ti. Incluso a veces son tan hipócritas que van a decirle al otro, hermano, te vengo a contar algo, pero es para que ores. Mira tú lo que es la hipocresía barata. Es para que ores. Sabes que el hermano fulano cayó en pecado. ¿Por qué haces eso? Si tú sabes que tu corazón lo hace de maldad por chismear, por tu naturaleza mentirosa. Entonces, mis amados hermanos, debemos conocer la verdad. Si tú ves a tu hermano con un problema, ora por él. Y si tiene alguna, llámalo tú a él. No tienes que estar llamando a los demás para echarle el cuento de tu hermano.
Ok, llámalo tú a él y bueno, si lo convence, como dice la Biblia, y lo hace volver de su pecado, has ganado un hermano, bueno, has cubrido multitud de pecados. Entonces, estamos claros ahí, ¿verdad? Estamos claros hasta ahí. El mismo diablo, para que usted sepa, y sus demonios saben que Dios es uno y no trino, ni triuno, ni trinidad. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ves? Los demonios son tan mentirosos que como ellos saben que Dios es uno, le dicen a la gente que Dios es trino, que Dios es triuno. Para que tú veas. Si Dios fuera triuno, entonces los demonios te dicen al revés, no, Dios es uno, varón, Dios es uno. Ellos son malos, ¿viste? Son malucos. Y esa es la guerra espiritual en la mente. Así que la mentira del diablo desde Génesis 3, del 1 al 5, trajo esclavitud al hombre y muerte. Pero la verdad tuvo que encarnarse porque Cristo es la verdad encarnada. Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces la verdad que Jesucristo, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad, tuvo que encarnarse. ¿Para qué? Para deshacer las mentiras del diablo. Primera de Juan 3:8. Amén. Entonces recordemos entonces que el único poder que tiene Satanás es la mentira. La mentira. Y en Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Pero por qué? ¿Porque tiene poder? No. El único poder del diablo es la mentira. Y eso es porque el mundo ha comprado sus mentiras. Y ese es el poder que tiene Satanás, la mentira. El poder que Satanás ejerce sobre las personas radica en la mentira que tú le crees. Ejemplo, cuando yo creo que necesito o tengo que tener una iglesia grande, ¿ves? Y ser muy próspero económicamente para poder sentirme como un pastor bendecido, allí ya yo le he comprado una mentira a Satanás. Y si no logro tener una iglesia grande y ser próspero, siempre voy a estar sufriendo, nunca voy a disfrutar de la verdad que Jesucristo dijo en la Biblia, que es su verdad. Él dijo, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es mi sueldo entonces, Dios? Por servirte, por trabajar, porque esa es otra cosa. Si entonces empiezo, no, pues tú eres pastor, tú tienes que estar bien próspero económicamente. Mire, la Biblia me enseña y me dice, por eso que tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. La Biblia me enseña y me dice que con tener abrigo y sustento, estemos contentos. Listo, amén. Mientras no me falte eso, ya, yo le acepto eso a mi Señor. Y yo doy por gracia lo que por gracia recibo. Hermano Miguel, tú tienes que enseñar a la gente a pactar, a dar. Oye, eso no lo dice la Biblia, eso lo dicen los evangélicos, que les gustan los reales. A todos nos gustan los reales, pero como seguimos a Jesucristo, obedecemos a Jesucristo, tenemos que apartarnos de las cosas que no le agradan a Jesucristo. Es como que si tú me digas a mí, a todos nos gustan las mujeres, a mí me gustan las mujeres, pero como Dios me dice en su palabra que debo ser marido de una sola mujer, tengo una sola. ¿Me está entendiendo? No es que no me gustan las demás. Todas me gustan porque yo soy un hombre y tengo un sensor. ¿Me está entendiendo? Es decir, tengo una hormona masculina que lo femenino me atrae. Pero ojo, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿estás viendo? De amor y de dominio propio. Entonces, el hecho de que Satanás invente cosas y muchos se lo crean en las iglesias, están engañados hoy día por las mentiras del diablo. Bastante, ¿oyen? Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y te voy a decir una cosa, a sus escogidos, a sus elegidos, Él los va a iluminar y los va a rescatar. No van a quedar jamás. Ahora, los que no son de Cristo, lamentablemente, bueno, pueden hacer lo que quieran, que su final ya tú sabes cuál es. Mire, escúcheme bien. La mentira de Satanás, entonces no radica solamente en las mentiras que yo compro, sino en las mentiras que tú crees. En la mentira que tú dices. Por lo menos el Salmo 116:11 dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Ve? Entonces el hombre es mentiroso, escúcheme bien, mentiroso, y por eso miente. El hombre no es mentiroso después que miente, sino que el hombre es mentiroso antes de mentir y por eso miente. Es decir, la naturaleza del diablo, escúcheme bien, la naturaleza adámica, la naturaleza satánica, el pecado que mora en nosotros,
es mentira. Hay que tener cuidado porque a veces se te brotan las mentiras y tú dices, pero ¿por qué? Te lo acabo de leer en Romanos, donde el apóstol Pablo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces yo no quiero mentir, pero a veces miento. ¿Por qué? Porque hay una batalla. Entonces tenemos que estar velando, orar y velar. Escucha bien, dos cosas. No es nada más orar, tú puedes ser muy orador, pero si no velas, tienes que velar, estar vigilante de tus pensamientos antes de hablar. Tú tienes que pensar qué vas a decir. Cuidado si vas a mentir. Ve, cuidado, porque toda mentira, cada vez que tú y yo hablamos una mentira del tipo que sea, que quede claro que estamos hablando conforme a la naturaleza de Satanás. Entonces la mentira no solamente es el alma de Satanás, sino que también es el alma de sus obreros y sus falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Escúcheme bien, ahí está la mentira, falsos, mentira. Obreros fraudulentos, mentirosos, ahí lo tienen, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bastante, ahorita que están los apostólicos por todas partes, mentirosos, gente mentirosa. Pero ellos fueron contaminados por el padre de la mentira. Yo también fui salpicado de eso, mi hermano querido. Yo vengo de ser apóstol, a mí me nombraron apóstol Miguel López, apóstol de Jesucristo, hasta que conocí la verdad que me hizo libre. ¿Qué apóstol voy a estar haciendo yo, chicos? Yo no puedo ser apóstol. No hay nadie en este tiempo que pueda ser apóstol. Ya vamos a ver por qué. Todos los que hay son falsos apóstoles, lo dice la Biblia. Falsos apóstoles son obreros fraudulentos. Los propios fraudulentos te predican es puro billete. Pacta, trae los reales a los pies del apóstol. Echa plata al apóstol, ahí está el ungido de Dios. Hermano, cuidado con eso, aprende para que seas libre de todas esas mentiras diabólicas. Dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya tú sabes lo que le espera. Lamentable hoy día muchos han comprado la mentira del diablo de que son apóstoles de Jesucristo y son víctimas de sus propias creencias mentirosas y se autoengañan con una mentira que no está en la Biblia. Mire, para ser apóstol debes tener los requisitos que están en la Biblia en Hechos capítulo 2 versículos 21 y 22. Debes haber estado, dice, junto con los otros apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. Punto número 2, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre ellos fue recibido arriba. Y tercero, tenía que haber sido testigo de su resurrección. Ahora, hablemos sin mentiras diabólicas, hablemos. ¿Quién tiene estos requisitos hoy día para ser un apóstol? Nadie, mi hermano. Por eso, cuando conoces la verdad te hace libre. Yo no soy apóstol. ¿Y quién eres tú, hermano Miguel? El pastor Miguel. Hasta ahí llego. Hasta pastor. ¿Y no eres apóstol? No, señor. Pero tú fuiste, sí, porque yo estaba engañado también por Satanás. Satanás engaña al mundo entero. Pero luego Dios nos va ayudando a través del conocimiento. Como dijo Jesús, si permaneces en mis palabras, serás verdaderamente mi discípulo. Y yo me la paso estudiando la Biblia. Y soy un discípulo de Cristo. Y vas a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Y he conocido y estoy conociendo la verdad. Y la estoy compartiendo con ustedes para que la verdad nos haga libre. Así que la Biblia nos advierte de estas mentiras del diablo. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Qué significa Cristo? Ungido, falsos ungidos. Y falsos profetas. No, hay bastante por ahí falsos profetas, porque Jesucristo dijo claramente en Lucas capítulo 16, versículo 16, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ya no hay más profetas. Mira lo que dice la Biblia. Se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Mira lo que hacen, engañar. Esa es la estrategia del diablo. Si fuere posible a los escogidos. Si fuere posible. Pero cuando somos escogidos, Dios nos ilumina, Dios nos libera, Dios nos saca de la mentira, Dios nos revela la verdad y nos libra de esa mentira. Pero si es posible, el diablo va a tratar, si es posible. Ahora, si tú no eres elegido por Dios, entonces vas a vivir engañado y vas a morir engañado. Pero si tú eres un elegido por Dios, Dios te va a iluminar, te va a revelar y te va a transformar. Te va a hacer libre en tu mente de las mentiras, que es el poder que tiene Satanás.
Así que muchas veces los hombres compramos las mentiras de Satanás por miedo al rechazo de los hombres, por miedo a quedarnos solos. Pero la Biblia dice que Dios y yo somos mayoría. Primera de Reyes 18:22, ¿verdad? Y podemos enfrentar cualquier situación. Dios y yo somos mayoría. De hecho, yo sobro, porque con Dios estamos completos. Amén. 1 Corintios 3:5 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ok? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dice que derribando que argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y yo aquí en este momento estoy peleando una batalla, una guerra espiritual, una batalla espiritual por la mente, utilizando la verdad, porque las armas que estoy utilizando no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas mentales que el diablo ha puesto en la gente, haciéndole creer que Dios es una santísima Trinidad o son tres distintas divinas personas, que son coiguales, fíjate de la cantinflada, son coiguales pero diferentes, ¿oíste? Y son unidos pero son separados, cantinfladas. Entonces, esa mentira del diablo, yo le estoy enseñando a usted la verdad. Y la alma que estoy utilizando no es una alma carnal, sino poderosa en Dios, que es la misma palabra, la espada del Espíritu, para que usted pueda entender. Y trato yo de llevar el pensamiento diabólico de las tres distintas divinas personas que estaban en su cabeza, ¿a qué? A la obediencia a la palabra de Dios. Dios es uno y único e indivisible. Amén. Amén. Desde Puerto Cabello me despido con mucho amor y cariño para todos. El pastor Miguel López, Iglesia Oasis de Bendición.